Buenas tardes, bienvenidos a la Escuela de Verano 2022. Hoy tenemos una actividad muy especial, una actividad diferente. Estamos ya desde ayer en esto de la Escuela de Verano y tenemos conferencias, mesas redondas, talleres. Y hoy irrumpe algo que es muy especial y diferente a todo eso, que es un recital de cuentos, ¿verdad? Que hemos titulado Puro Cuento, ¿verdad? Que ha titulado nuestro invitado Puro Cuento. Yo voy a ser muy breve, de verdad, esta vez voy a ser muy breve, porque nuestro invitado no necesita mucha presentación, que digamos, casi que no necesita presentación. Estoy hablando de Hernán Cassiari, escritor, productor audiovisual, editor, de larga trayectoria y conocida trayectoria, y bueno, y que nos convoca hoy acá. Hernán ha desarrollado lo que digamos su periplo creativo en ese espacio que intersecta las artes y los medios, la literatura e internet, la realidad y la ficción, la metaficción, ¿tá? Y ese es un poquito el universo que hoy Hernán nos invita a habitar. Vamos a estar disfrutando mucho en este rato de eso. Hernán ya está conectado con nosotros, ahora enseguida vamos a él. Así que bueno, lo vamos a pasar muy bien, sin ningún tipo de dudas. Y con nosotros, entonces, un gran honor recibirlo aquí a Hernán Cassiari, que está conectado desde Argentina. Vamos con él. ¿Cómo les va? Un placer estar con ustedes. Hice una pequeña selección de historias cortas que tienen que ver, creo que en todos los casos, con la niñez, la lectura y la escritura. Y quiero empezar con una que es bastante reciente en cuanto a su concepción. Yo no hace mucho rescaté de la basura una Lexicon 80, flamante y pesada. Las Lexicon 80 son un modelo de máquinas de escribir Olivetti que salieron a principios de la década del 80. Estaban en un contenedor en una esquina de Buenos Aires, eran 4 máquinas, esperando que pasara el camión de la basura, pero solamente me traje una a mi casa para que mi mujer no pensara que estoy loco. Si hubiera vivido solo me las traía a las 4, porque de todas las cosas que no tienen corazón, que existen en el mundo, la máquina de escribir es sin duda la que más me apasiona. Pero sobre todo me fascina esta, la Lexicon de Olivetti, porque reproduce alguna fantasía de mi infancia. 1000 veces me levanté descalzo de una siesta cuando tenía 3, 4 años, persiguiendo el taca, 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 taca que llegaba desde el comedor de mi casa en Mercedes. Cuando yo tenía esa edad, 3, 4 años, no había maravilla más grande en el mundo que mi papá, sentado frente a la Olivetti, descalzo o con pantuflas, escribiéndole cartas a la Dirección General Impositiva. Mi papá era gestor y le escribía cartas a la Dirección Impositiva. Yo arrastraba una silla blanca y me trepaba a la mesa para verlo. Era increíble la fila de hormigas elegantes que aparecían en la hoja. Esa filita se detenía solamente cuando él se mordía el labio, el de abajo, para pensar. Y cuando levantaba las cejas volvía el sonido, taca, 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 y volvían las hormigas en fila, que yo pensé siempre que se podían caer, pero siempre que estaban a punto de caerse, mi papá las salvaba, ¡tra!, con el salto de carro. Mi papá era un héroe que salvaba hormigas. Lo que más me gustaba era que llegara justamente al final de la línea, porque la caída de las hormigas podía ser fatal. En aquellos tiempos lo único que yo quería de mi vida era aprender a jugar con esa máquina. Sentía que la Lexicon, maciza, gris y sobre todo poderosa, era el mejor juguete del mundo, y que saber usarlo por diversión sería obviamente el mejor de todos los juegos posibles. La Olivetti que encontré en la calle no hace mucho es idéntica a la que tenía mi papá. Así que después de rescatarla y de limpiarla bien, puse la máquina huérfana en un sitio privilegiado de mi casa y ahora la miro todos los días. Hace un rato, antes de venir a sentarme con ustedes, la miré de reojo, y cada vez que la miro, mi cabeza vuelve un poco a Mercedes, a mi ciudad natal, a las épocas en que yo escuchaba el traqueteo de la máquina en el comedor, y vuelvo a sentir acá,
en la parte de atrás de la nuca, vuelvo a sentir esa impaciencia por aprender las letras y sobre todo el mecanismo para aprender esas letras. ¿Se acuerdan ustedes de las épocas en que no sabían leer y escribir? Cuando no sabíamos leer era un misterio ver un cartel en la ruta. Y era un misterio lo que hacían los grandes. Cuando yo tenía 2, 3 años, me fascinaba que las personas grandes, mi mamá, mi papá, mi abuelo, se quedaran en silencio frente a las hojas incómodas del diario La Nación, que era enorme, y que movieran los ojos para entender a esas hormiguitas en fila. Una vez yo estaba solo en el baño y quise repetir el gesto adulto de la lectura del diario. Yo tendría 3, 4 años, y entonces no me entretuve con los dibujitos de la contratapa del diario, sino que me quedé mirando las letras de los titulares. Las miré fijo, esas letras raras, como si el proceso de leer no llegara desde el entendimiento, sino de una postura de los ojos, como si enfocando mejor uno pudiera recibir la información. Y no pasó nada. Me concentré fuerte en una letra, me acuerdo que era la J, porque para mí parecía esos anzuelos de pescar que usaba mi abuelo, y me puse casi hipnóticamente mirando esa J para ver si recibía la información. Y pensé algo muy paranoico, para un nene de 3 años, demasiado paranoico. Pensé que los adultos tampoco veían nada en esos garabatos y que en realidad se burlaban de mí todo el tiempo para después a solas divertirse a costa de mi ingenuidad. Sospeché, de hecho, pensé que crecer significaba que a determinada edad te dejaban entrar al grupo de los chistosos y que entonces yo iba a poder burlarme de los más chiquitos diciéndoles que esos garabatos, esas hormigas en fila, cuando las mirabas mucho significaban algo. ¡Qué enfermo pensar eso a los 3 años! Y entonces salí del baño enojadísimo y le empecé a romper las bolas a Roberto, a mi papá, para que me enseñara el truco. Por favor, déjame estar del lado de los chistosos, le decía. O decime cómo se hace para entender estos garabatos. Y una tarde de mis 3 años, Roberto se apareció en casa con un libro que se llamaba UPA, su propio libro de lectura de primer grado. Y al día siguiente, 3 años antes de que empezara mi escuela primaria, mi papá usó la Lexicon 80 y el libro de lectura UPA y me enseñó a leer y a escribir. Por eso yo no tengo letra manuscrita. Yo aprendí a escribir directamente a máquina. No tengo una buena caligrafía porque nunca me acostumbré. Yo no sé si mi papá supo alguna vez que aquella época, 1974, principios del 75, yo me divertí como un chancho al lado de él. No me acuerdo si alguna vez se lo llegué a decir. Si alguna vez le dije que cuando yo tenía 3 años, buscaba un gesto de asombro en sus ojos y que la curiosidad que yo tenía por aprender las letras quedaba en desventaja frente a las ganas de que él hiciera ese gesto de triunfo cada vez que yo le acertaba una sílaba. Él levantaba las cejas y al mismo tiempo decía, muy bien, negrito. Muy bien, negrito. Y para mí era la gloria. Yo aprendí a leer y a escribir en el comedor de mi casa mientras mi mamá freía las milanesas. Roberto volvía de trabajar a las 8 de la tarde y yo lo esperaba con el libro UPA en la mano, sentado frente a la Olivetti con una ansiedad que no tuve nunca más en mi vida. Miraba el reloj, miraba la puerta de cancel, miraba el libro y esperaba que llegara Roberto. Lo esperaba para que me explicara todo lo que había que saber sobre esas 27 letras. Nunca, jamás, ninguna noche mi papá llegó tan cansado como para decir, hoy no puedo, Hernán. No, cuando él abría la puerta y dejaba el portafolio en el sillón, se encontraban 2 grandes obsesiones. La mía por entender las letras y la de él porque entendiera. Ahora mi papá está muerto, pero cuando todavía él estaba vivo, yo ya vivía en Barcelona y él me escribía algunas veces mails preguntándome cómo hacer para instalar el Skype o para ver a Racing sin pagar el codificado o para encontrar un icono perdido del escáner. Y yo le contestaba a mi papá
con mucha paciencia, de qué manera, usando el botón derecho de la compu, él podía poner un acceso directo en el escritorio. Durante los últimos años de su vida le di un montón de trucos pelotudos de informática y al hacerlo sentí que le devolvía un poquito de lo que él me había regalado en el 74, pero no. Ni aunque le hubiera dado 1000 tutoriales, hubiera empatado lo que él me enseñó, porque él sin saberlo me enseñó las únicas 2 cosas que hago en la vida con pasión desde los 3 años. Las únicas 2 cosas que hago con pasión, que son leer y escribir. Y ahora que de repente tengo una hija que va a cumplir 5 años en abril, Pipa tiene 4 años, y en el comedor de mi casa hay una Lexi con 80, y cuando veo a mi hija de 4 años mirar con curiosidad esa máquina de escribir que me encontré en la calle, yo sé que tengo delante de mis narices la única tarea fundamental de la paternidad: transmitir pasión. No hay otra cosa que hacer con un hijo más que eso: transmitir pasión. Todo lo demás es puro cuento. Y puro cuento se llama este pequeño espacio que ustedes me abrieron, esta ventanita que me abrieron para contar historias esta tarde. Y quisiera seguir con otra que también tiene que ver con la infancia y con la lectura. Y esta vez tiene que ver conmigo y con mi abuelo materno, un abuelo espantoso que yo tuve. Yo tenía 2 abuelos, el paterno era muy bueno y el materno era muy malo, era un abuelo facho, un poco nazi, que fajaba a su mujer, que generaba muchísimo temor en todos sus nietos y sus hijos. Y este abuelo sin querer hizo algo bueno por mí, pero sin querer, sin darse cuenta. Tendría yo 11 años y mi tía Ingrid, que era muy culta, me regaló 2 canastos llenos de libros de ella. Ella se tenía que mudar de una casa grande donde vivía a un departamento muy pequeño y no podía llevarse toda la biblioteca de su juventud, era una tía muy lectora. Y entonces buscó entre todos los sobrinos a quién dejarle en herencia esos libros, y yo creo que de entre todos los sobrinos me vio a mí, y yo de todos era el que tenía la cara más de pelotudo, y dijo, bueno, vamos a dejarle a este muchacho los libros porque coger no va a coger nunca, así que por lo menos lea. Y me regaló todos los libros. Eran más de 50 libros, y mi mamá los metió a todos los libros, en 2 bolsas estaban. Los metió en el baúl del auto para llevarlos a Mercedes. Y entonces llegó mi abuelo Marcos, con esa cara de esfuerzo, un abuelo gordo, que parecía un Buda, pero un Buda nazi. Y sin que nadie se lo pidiera, mi abuelo sacó los libros del baúl y los desparramó arriba de la mesa de la cocina de su casa, como si fueran pomelos los libros, para ver qué libros yo podía leer a los 10 años, 11 años, y qué libros no podía leer. Todos le tenían miedo. Yo mismo le tenía mucho miedo a mi abuelo. Yo le tenía miedo porque nunca se reía. Nunca había conocido, más que él, personas que nunca se reían. Mi abuelo no se reía jamás. Y si se reía, lo hacía con un gesto raro, sin mover el músculo abductor para arriba, que es como se genera la risa. Hacía el ruido de la risa nada más. Y se reía por cosas raras. Veía pasar una monja por la calle y hacía o veía una paloma muerta en la calle. Era un tipo que daba mucho miedo. Y para peor, yo era su primer nieto y él me quería preservar de todo lo malo. Él estaba seguro de que muchos de esos libros que me habían regalado podía haber malas palabras o cosas que yo a los 11 años no debía entender o cosas para las que no estaba preparado. Así que se sentó en la mesa y empezó a hacer 2 torres de libros. En una torre iba poniendo los libros que yo sí podía leer y en la otra torre los que no podía leer. Se basaba en los títulos,
en el nombre de los autores, en su propia intuición autodidacta, que era muy básica. En la torre de los libros permitidos, mi abuelo puso cosas juveniles, libros de estos sagas de libros de los años 60, 70, muy feos. Jules y Jim, y El misterio del piano de cola, Hardy Boys, y La aventura de los 4 perros dálmatas. Una mierda de libros, y a él le parecía que estaban bien. Mientras que en la pila de los libros prohibidos iba poniendo novelas que el hombre suponía demasiado complejas para mi edad, o que sospechaba que podían tener fornicación o ideología. Después metió cada una de las torres en las 2 bolsas gigantes de arpillera, le hizo un nudo a cada bolsa, a la bolsa ética y a la bolsa prohibida, y le dijo a mi mamá que me entregara al llegar a mi casa los libros permitidos y que escondiera de mi vista la bolsa prohibida. Mi vieja, que era una boluda y que le hacía caso a su papá, le hizo caso una vez más. Llegamos a mi casa y mi mamá desparramó en la habitación, en mi habitación, la bolsa buena, como si fuera maíz para las palomas, y a la otra bolsa la llevó al lavadero, atrás del patio. Yo la vi irse atrás del patio con la bolsa prohibida, vi que entraba al lavadero con la bolsa y vi que salía sin ninguna bolsa, mi mamá. Yo me hice el boludo, no dije nada. Después empecé la escuela otra vez, terminó el verano, y el primer día que me dejaron solo en casa, obviamente fui al lavadero y empecé a buscar la bolsa de libros prohibidos. La encontré a la bolsa atrás del detergente y del suavizante. Mi mamá ni siquiera sabía esconder bien. Y ahí mismo, sentado entre la ropa sucia, con olor a jabón federal, metí la mano en la bolsa prohibida y saqué un libro cualquiera. E inmediatamente me puse a buscar en el libro las malas palabras. Buscaba caca, culo, concha. Yo ya hacía eso en el diccionario. Yo me acuerdo que en esa época buscaba concha en el diccionario y el diccionario me decía caracol. Yo decía, ¿caracol? ¿Y por qué en la cancha gritan el caracol de tu hermana? No entendía. Y entonces lo buscaba en los libros prohibidos. Y no encontraba ninguna malas palabras en el primer párrafo y después en el segundo tampoco, y ya al tercer párrafo me empezaban a interesar las historias. Eran libros hermosos, eran novelas de Arthur Conan Doyle, de Chesterton, de Mark Twain, de Stevenson. Leí todo lo que pude, Edgar Allan Poe. Leí todos los libros que pude y siempre buscaba estar solo, que no hubiera nadie en casa, porque supuestamente lo que yo estaba haciendo era prohibido. Me escondí en el lavadero con la misma adrenalina de los chicos que saben que están haciendo algo mal. Fíjense ustedes qué paradoja más linda. Tuve un abuelo nazi que me prohibió justo al principio de la rebeldía, me prohibió la buena literatura. No me prohibió las drogas, ni el alcohol, ni el póker por plata. Me prohibió los libros. Tuve esa enorme suerte de principiante. Me prohibió las buenas historias. Gracias a mi abuelo malo, empecé a leer con ganas. Porque es en la infancia y en la primera adolescencia cuando la pasión solamente te entra por la puerta del no. No hagas eso, le decías a un chico y quiere hacer eso. No te juntes con aquel chico que es peligroso y el nene quiere ser mejor amigo de aquel chico. No cruces las vías ni vayas al bar de enfrente que venden droga y ahí quiere ir el chico. Siempre es el no. Siempre es el no. La puerta por la que entramos todos al principio. Y es por eso que ahora que soy padre, yo no pienso volver loca a mi hija Pipa, que va a cumplir 5 años. No la pienso volver loca para que lea. Es un error. No hay que decirle a los chicos que lean. Lo que voy a hacer es poner La isla del tesoro de Stevenson en los estantes más altos del comedor cuando ella está jugando y voy a decir, esto no se toca. O voy a poner Los cronopios y famas de Cortázar arriba de la mesa de la cocina con un cartel que diga, no tocar.
o voy a meter en la caja fuerte, junto con los documentos y la plata importante, voy a meter un libro de Borges y voy a cerrar la caja fuerte cuando ella esté presente y voy a decir 0492, nadie tiene que leer esto. Y yo sé que ella, mi hija, un día, cuando se quede sola en casa, va a pisar el palito y va a entrar como si nada en la clandestinidad. Esta historia se llama El abuelo Facho, está en mi libro Las enseñanzas de mi abuelo Facho. La que leí antes se llama La máquina de escribir y está en mi libro El pibe que arruinaba las fotos. Y la que voy a leer ahora, que seguramente es la última de las 3 que elegí, está en un libro que se llama El nuevo paraíso de los tontos. Y no tiene que ver con mi hija Pipa, sino con mi hija Nina. Mi hija Nina esta semana o la que viene cumple 18 años. Tremendamente lectora. Le gusta mucho leer. De hecho, tenemos un programa los domingos en YouTube. Si algún día quieren entrar a mi canal de YouTube, busquen una sección que se llama Zoom de libros, en donde ella me recomienda libros que yo no voy a leer nunca porque ya soy viejo. Y ella lee mucho más que yo ahora y me recomienda libros con mucha pasión y con muchas ganas. A mi hija Nina, que ahora cumple 18, cuando era chiquita, a mí me encantaba leerle cuentos clásicos a la noche, bien cuando era tarde y sobre todo cuando llovía o cuando tronaba, porque lo que más me gustaba era hacerla cagar de miedo. A mí es lindísimo hacer cagar de un susto a hijos chiquitos, se los recomiendo mucho. Entonces les leía cuentos clásicos. Los cuentos clásicos son estremecedores, Blancanieves, Caperucita Roja, Pinocho. Parece que son cuentos infantiles, pero hay una abuela, un lobo que se come una vieja, otro que le abre una panza y le saca un cuerpo, a Pinocho se lo come una ballena. O sea, no son infantiles, nos parece que son infantiles. Y a mí me gustaba mucho leerle, sobre todo con la voz gruesa, mientras ella se iba durmiendo. Le estaba leyendo un día Hansel y Gretel, y le estaba leyendo justo el momento más tenebroso de la historia de Hansel y Gretel a mi hija Nina, que me miraba con los ojos grandes en la cama, y yo le leía justo esa parte en donde los 2 nenitos habían dejado migas de pan para volver a tiempo, se hace de noche en el bosque, y se dan cuenta que unos pajaritos se comieron las migas de pan. Y entonces yo le decía a mi hija Nina, le decía, y entonces se hizo oscuro, y se dieron cuenta que ya no podían volver. Y yo esperaba que mi hija abriera los ojos como el 2 de oro y empezara a llorar, y no se asustaba, y yo le ponía la voz más gruesa, no podían volver, estaban solos en el bosque, Nina. Y ella me dijo, pero que lo llamen al papá por WhatsApp. Y ahí me di cuenta de algo que yo no había pensado nunca. Me di cuenta de que mi hija no sabía que había una vida antes que el teléfono celular. Y descubrí además al mismo tiempo qué horribles serían todos los cuentos si el teléfono celular hubiera existido siempre. Pensemos ahora que tenemos tiempo, que tenemos un ratito, en cualquier historia clásica, no necesariamente una historia infantil. Pinocho o El hombre de la esquina rosada, cualquier cuento de Horacio Quiroga, A la deriva, por ejemplo, cualquier cuento clásico infantil o no. Y ahora pongamos en el bolsillo del protagonista un teléfono con WhatsApp, con 4G, con batería, con roaming. ¿Qué pasaría si el protagonista de cualquier historia clásica tuviera un teléfono? ¿Funcionaría la historia? ¿Funciona el cuento ahora que los personajes pueden llamarse desde cualquier lado y a cualquier lado? No importa qué historia elijamos, la trama no funciona. Con un teléfono celular en la mano, Penélope ya no espera con incertidumbre a que su amado Ulises vuelva de la guerra tejiendo una bufanda interminable, porque Ulises le mandaría la ubicación en tiempo real en WhatsApp y entonces Penélope se iría a hacer pilates o
o a trabajar. No tendría sentido esperarlo. Con un celular en la canasta, Caperucita alerta a tiempo a la abuela y la llegada del leñador no es necesaria nunca. Y el chanchito de la casa de madera le avisa a su hermano por el grupo de WhatsApp de los chanchitos que el lobo está por llegar. Y Gepetto recibe una alerta de los papis de la escuela avisando que Pinocho se hizo la rata. No hay cuento, en ningún caso hay cuento. Un enorme porcentaje de las historias que le contamos a los chicos o que nos han contado los grandes autores clásicos tiene como principal fuente de conflicto la distancia, el desencuentro o la incomunicación, cualquiera de las tres. La historia romántica por excelencia, por ejemplo, Romeo y Julieta, basa toda su tensión dramática final en una incomunicación. Ella finge un suicidio porque su familia no le permite estar con el chico que ama, entonces finge un suicidio para que se olviden de ella y se pueda escapar con él, pero él cuando la ve, la cree muerta de verdad. Y se mata, el boludo de Romeo se mata. Y cuando Julieta se despierta de ese falso envenenamiento y lo ve al otro estúpido muerto de verdad, se suicida en serio. Disculpen el spoiler, pero así es como ocurre. Ahora, si Julieta hubiera tenido WhatsApp, le hubiera mandado un audio a Romeo en el capítulo 6, me hago la muerta, pero no estoy muerta, pelotudo, no te preocupes, no hagas idioteces. Beso, nos vemos en Verona. Y entonces las últimas 40 páginas de la tragedia de Shakespeare no hubieran sido necesarias. Shakespeare ni siquiera hubiera sido autor de teatro, hubiera sido fiambrero. Todas las historias fracasan si le damos un teléfono con datos al protagonista. Todas esas películas analógicas en donde el chico corre por la avenida al aeropuerto, porque siempre que los chicos van al aeropuerto llueve y no hay taxis, para que ella, la amada, no suba al avión, ahora se solucionan con un mensaje de texto. Ya no hay ese apuro cursi, ese remordimiento, esa explicación que nunca llega. Ya no hay que detener a los aviones, ni hay que cruzar los mares. Y entonces me pregunto, para cerrar esta serie de pequeños cuentitos sobre literatura e infancia, me pregunto, ¿no estará pasando lo mismo con la vida real? ¿No estaremos nosotros privándonos de aventuras novelescas por culpa de la conexión permanente? Algunos de nosotros, los que estamos hoy acá escuchando estas historias, ¿alguno de nosotros alguna vez va a correr a un aeropuerto para decirle a la persona que ama, no te vayas, quédate acá conmigo porque la vida es acá y es ahora? Yo creo que no. Yo creo que vamos a mandar un WhatsApp lastimoso desde el sofá, en mayúscula, eso sí, en mayúsculas para dar la sensación de que estamos desesperados. Pero ¿para qué hacer el esfuerzo de vivir al borde de la aventura si podemos solucionarlo con un mensaje de audio o con un mensaje de texto? Cada audio de WhatsApp importante que mandamos es un cuento menos. Abuela, cerrá con llave, un lobo se quiere hacer pasar por mí. Un cuento menos. Penélope, te comparto mi ubicación para que estés tranquila. Un cuento menos. Guarda, Blancanieves, me llegó data de que la manzana está envenenada. Un cuento menos. Señor Gepetto, su hijo no ha concurrido esta mañana al establecimiento educativo. Un cuento menos. Papá, papá venía a buscarnos porque unos pájaros se comieron las migas de pan. Un cuento menos. Es verdad, en esta época, en este siglo, nuestras palabras son cada vez más veloces, más rápidamente llegamos a cualquier información, pero también es verdad que las historias que contamos están perdiendo el brillo, porque sin querer, sin darnos cuenta, nos vamos convirtiendo en héroes perezosos. Muchísimas gracias por escuchar, supongo que con alguna atención, estas 3 historias que les acabo de contar.
Muchísimas gracias Hernán, sé que seguís por ahí. Sí, te quiero claro. transmitir la emoción y la fascinación. Acá hay mucha más gente, por supuesto, que están haciendo posible la transmisión y también en el chat de YouTube, la emoción y todo lo que la gente le ha despertado a través de estos cuentos. Porque aparte hemos tocado temáticas importantes, las de vínculos, de educación, todo lo que nos ha robado por ahí la tecnología. Entonces ha sido una cosa muy, muy especial y justamente a partir de algo tan humano y primordial, que justamente de ahí, ¿no? Eso lo podíamos haber discutido todo esto de una manera intelectual, ¿no? En el formato mesa redonda, y que está muy bueno, ¿tá? Pero lo compartimos a través de una historia y bueno, y a través de tus historias, que has como refinado y elevado esto de la narrativa oral y de la lectura del cuento, ¿no? Ha sido la verdad, nos has regalado un momento maravilloso que nos ha emocionado mucho, que nos ha hecho pensar mucho, eso es lo que está bueno también, ¿entendés? Y a partir de eso, ¿no? De eso que tenemos que recuperar, que es la de compartir experiencia, ¿no? Porque está bueno, acerca a mundos, acerca a sensibilidades, acerca a la gente. De nuestra parte, por aquí, agradecerte. Sé que es lo mismo y son las expresiones que están poniendo en el chat de YouTube. Agradecerte muchísimo este pedazo de vida que has compartido con nosotros el día de hoy. Y sin ninguna duda, a nosotros nos queda resonando, nos quedan ganas de muchísimo más. Pero bueno, volveremos a encontrarnos en alguna otra sin ningún tipo de duda. Muchísimas gracias. Sin duda, claro. Yo les agradezco mucho a ustedes la oportunidad de poder acercar el Río de la Plata, hacerlo desaparecer un ratito y que podamos conversar de un lado, de una orilla a la otra, y elegí estas historias y no otras justamente para que resuenen un poquito o tengan un eco parecido a las cuestiones que ustedes muy sabiamente están debatiendo, discutiendo, exponiendo en estas escuelas de verano. Muchísimo de ese lugar y esa distancia que nunca es tanta, en realidad, no se ha sentido. Ha sido muy cercano y te agradecemos muchísimo eso. Hernán Casiari con nosotros. Esto ha sido Escuela de Verano 2022, puro cuento, recital de cuentos. Muchísimas gracias a todos los que han estado siguiendo la transmisión por YouTube, a quienes lo van a ver después grabado. Les agradecemos muchísimo todos los comentarios, la buena onda y el apoyo que nos están dando en esta Escuela de Verano que es para todos y todas. Muchísimas gracias. Nos vemos.